Las voces de la sinrazón. Para la mayoría de los europeos, la llamada Belle Époque vio su fin en el comienzo de la Primera Guerra Mundial, entre el 28 de julio y el 4 de agosto de 1914, conflicto que tuvo como detonante el asesinato del príncipe heredero Francisco Fernando de Austria y su esposa, la condesa Sofía Chotek, en Sarajevo. Un asesinato que en realidad ocultaba innumerables razones por las cuales, en muy pocos días, se iniciaría la movilización de las tropas británicas ante la invasión de Alemania a Francia a través de Bélgica. No se adivinaba entonces que la guerra continuaría por 4 largos años, incorporando en su abrazo letal no solo a Francia, Inglaterra y Bélgica, sino también a Turquía, Italia y espacios tan lejanos como Mesopotamia del Oriente Próximo. En abril de 1917, la Gran Guerra cambió de nombre y figura como la entrada de las tropas norteamericanas, cuyo comandante en jefe era el presidente Woodrow Wilson. Con la presencia de los aliados en la acción, el desastre bélico comenzó a ser dominado como guerra mundial. Por otro lado, la crisis se vio fuertemente alimentada por la revolución bolchevique del mismo año. Ocupada y preocupada por sus propios conflictos, Rusia se retiró de la guerra, librando así a los ejércitos alemanes de la necesidad de defender el frente oriental, lo que les permitió concentrarse en la frontera occidental. En 1918, las tropas alemanas, dirigidas por el general Erich Ludendorff, estuvieron muy cerca de obtener una victoria que hubiera sido fatal para los aliados. La invasión de París no lo lograron, y finalmente el 11 de noviembre de 1918 se firmó el armisticio. El 28 de junio de 1919, en el Salón de los Espejos del Palacio de Versalles, Francia, se firmó el Tratado de Versalles. Más de 50 países sumaban sus deseos de paz, finiquitándose así casi 5 años de violencia entre Alemania del Tercer Reich y los aliados. Una paz que, como bien sabemos, hoy duraría muy poco. Las sanciones y los pagos impuestos a Alemania y reparaciones probarían ser detonantes de una nueva guerra, la segunda. Pero, por ahora, regresemos a la primera, la que atañe a esta novela. Desde una mirada actual y acaso también entonces, es imposible comprender el estado de fervor que el estallido de las primeras armas en 1914 provocó en el pueblo alemán. El príncipe heredero de Reich, en una arenga a la juventud, indicó que la guerra es brillante y alegre, aunque lo negó. Poco tiempo después, en una entrevista periodística, el entusiasmo y el optimismo cundieron también entre los aliados. Los patriotas de todos los frentes vivían y observaban la guerra como expectación, porque entendían que el conflicto armado podría o debería convertirse en un gran promotor de la civilización. No percibieron que las guerras siempre crean expectativas falsas y se deleitaron en las acciones que destruirían y purgarían al pasado demoníaco, para dar paso a la puesta en escena, firme y real, de un espíritu moderno. Artistas, intelectuales y el hombre común se sintieron unidos en una sola colectividad que se liberaría, bajo las balas, del tedio y la enajenación de la revolución industrial. Pocas palabras se alcanzaron en contra, pocos dedicaron un pensamiento a las todavía ocultas, pero posibles, consecuencias letales de los adelantos conocidos en el ámbito específicamente armamentístico. El tiempo y las trincheras proveerían al error de estos juicios. Un sentido trágico de resignación e impotencia comenzó a inundar el pensamiento.
Lentamente se comprendió que en una guerra moderna, y acaso en todas, hay un solo victorioso, que es la guerra misma. Lodo, balas, terquedad en las estrategias bélicas antiguas, la muy joven ametralladora y las ya muy viejas bayonetas se conjugaron en una danza que cegó la vida de millones de vidas de jóvenes a cambio de unos metros de tierra húmeda y fría. Al final de la guerra, los números más conservadores hablaron 5 millones de muertos entre los aliados y 3,5 entre los atacantes. Aquellos que tuvieron la suerte de regresar a sus hogares se encontraban enmudecidos por el horror, paralizados ante la certeza de la fragilidad y la existencia humana, desprovistos de palabras, conscientes de que la guerra no solo quitaba la vida porque, en su paso fatal, había asesinado también los sueños, los remantes románticos y sentimentales, las ansias de aventuras imperiales del siglo pasado. Europa yacía en el silencio de los campos abonados de cuerpos. El bastión que había sido se encontraba ausente. El arte, en todas sus manifestaciones, mostró la fractura, el fracaso de las rebeldías vanguardistas del principio del siglo XX. El modernismo literario de los años 20, si bien significó técnicas y recursos innovadores, se vio obligado a encontrar nuevas palabras, nuevos modos ante la conciencia de que el espíritu moderno hundía sus firmes pies en el desastre, en la sangre derramada. Se confirmaban así los presagios, el escritor norteamericano Henry James, quien había vaticinado que la guerra agotaría las palabras. El conflicto trajo consigo la certeza de que el lenguaje era inadecuado o insuficiente para describir los horrores de las trincheras, del fragor de las armas, del gas mostaza, del olor a miedo. Pero era necesario hablar, escribir, y la estafeta había sido tomada desde antes, como suele suceder, por los poetas, quienes buscaron mostrar el modo en el que engañoso patriotismo y el idiotizante fervor de los primeros tiempos se habían convertido en desencanto, horror y resignación. Sobre los campos minados, los reales y los poéticos, el género novelístico se instaló como una vertiente literaria fértil, apoyada en el realismo, en las crónicas de la guerra. La novela trata de capturar la vida de los soldados anónimos, tanto entre los aliados como entre la coalición germana. Visiones pacifistas, visiones grotescas, visiones resignadas, fueron puestas en evidencia a través de las diversas anécdotas e historias surgidas de la mente de escritores como John Dos Pauls, Ernest Hemingway, Stefan Zweig, entre muchos otros. La literatura de la guerra se apoderaba de su lugar en la historia, convirtiéndose en un género central de la modernidad. El avance de la década de los 20 y la creciente preocupación ante la emergencia de una nueva guerra, que la postre iniciaría en 1939, alimentó la producción novelística bélica hasta convertirla en una corriente incontentible. En este marco de Éric Maria Remarque publicaría en 1929 su novela Sin novedad en el frente. Nacido el 22 de junio de 1998 en el seno de una familia trabajadora en la ciudad de Osnabrück, Alemania, Remarque entró a la guerra como soldado a la edad de 18 años. El 12 de junio de 1917, mes y medio más tarde, el 31 de julio fue herido en la pierna izquierda, el cuello y el brazo derecho, y repatriado a un hospital militar situado en Alemania. Aquí permaneció, herido pero a salvo, hasta el término de la guerra. Sus primeros acercamientos a la literatura se dieron desde los 16 años,
en ensayos y poemas principalmente, aunque inició una novela que sería publicada en 1920, llamada en alemán Die Talmud y en traducción en inglés The Dream Room. En el año 1929, el autor modificó la ortografía de su apellido, regresando al original, Remarque, que había sido cambiado por su abuelo en el siglo XIX por Remarque, más cercano en alemán que el original. Así, el escritor marcó distancia de su primera novela y, acaso, al mismo tiempo, de los eventos políticos y sociales que se gestaban en Alemania de la década de los 20. Boysit Zeitung, como libro, la obra se vio obligada a esperar hasta 1929 para ver la luz de la imprenta. A mediados de 1930 ya se habían vendido 2,5 millones de ejemplares en todo el mundo. Esta novela, un punzante relato de los horrores en las trincheras de la guerra, no se encontraba aislada en su temática. Alrededor del mismo año de 1929 surgieron Adiós a las armas de Ernest Hemingway, Muerte de un héroe de Richard Avedon, Adiós a todo eso de Robert Graves y El progreso de Patriota de Henry Williamson, por nombrar apenas algunas de las obras que exhibieron no solo las terroríficas experiencias, sino también la desazón del regreso de los soldados a un mundo en el que no cabían los héroes de la guerra. Lo que aumentaba considerablemente el dolor y el horror ante los hechos y la producción literaria era que la mayoría de los poetas que habían comenzado a escribir dentro de este género desde los inicios del conflicto encontraron una muerte temprana y trágica en el devenir de las innumerables batallas y de los autores posteriores. Como es el caso de Remarque, se sabía que sus narraciones no eran ficticias, muy por el contrario, dado que ellos mismos fueron alistados o se presentaron como voluntarios. A la insoslayable fuerza narrativa de la novela de guerra es necesario, además, unir el volumen. Un rastreo somero de la producción literaria bélica nos muestra que apenas en el año 1930 se publicaron en Gran Bretaña alrededor de 700 volúmenes. El tema pueblo también en las estanterías de libros en Francia y en Alemania, siempre evidenciando la inutilidad de las guerras. Sin novedad en el frente, como muchas de sus contemporáneas, nos presenta un furioso alegado en contra de los conflictos bélicos, al representarlos como un infierno en el que solo se dan muertes crueles y dolor sin razón, sufridos por todos aquellos que se ven atrapados en la débil protección de las trincheras, a merced de balas, gases, hambre y frío. La deshumanización de los soldados, sin embargo, no se da únicamente por estos aspectos propios de cualquier tienda de entonces o de hoy, sino porque el temor va emergiendo en las demasiado jóvenes mentes, la hidra de 1000 cabezas que toma la forma de un pensamiento recurrente y aniquilador. El hecho de que se está luchando por nada, el hecho de que cada corto metro de territorio ganado al enemigo tiene un precio demasiado alto cuando se miden vidas perdidas. La insensatez no es mostrada sin compasión en las descripciones de las escaramuzas, en las heridas y mutilaciones de unos y otros, daños físicos, casi siempre irreversibles, que contrastan duramente con el discurso patriótico, vano y fútil, de las generaciones de más edad. Es el descanto barriendo los campos minados en ambos lados. Aquel discurso patriótico y nacionalista que se solozaba en la idea de una victoria inminente perdió su sentido, puesto que saber que era el mismo tanto para los aliados como para los alemanes evidenciaba el vacío
Ambos no pueden tener la razón al mismo tiempo. La guerra no es impulsada por el tendero, el zapatero, el hombre común, sino por las clases gobernantes que además lucran de manera personal. Nos dirían un personaje, de manera que si alguien gana la guerra, con certeza no será el soldado. A pesar de todo, el narrador, Paul Baumer, en medio del dolor y el miedo, y sobrepensado en el instinto de supervivencia, es capaz de reconocer la humanidad, la cercanía del soldado ruso, su enemigo, del soldado francés, a quien se ve obligado a matar, percibiéndose él y a ellos como marionetas obligadas a odiarse por fuerzas alejadas de su comprensión, o acaso demasiado bien comprendidas. Es importante recordar que el propio Remarque había luchado en el frente a la temprana edad de 18 años. Esto le permitió cimentar una visión interiorizada de la psicología de los soldados. Son dos de las razones principales por las que puede sobrevivir: la camaradería y la construcción de un estado de indiferencia, de descanso, en el que los sentimientos humanos son aniquilados. En un ambiente de muerte y pérdida constante, la camaradería es crucial. De dos en dos, los cuatro personajes principales se convirtieron en amigos íntimos porque ¿qué más que intimidad que puede surgir en la diaria convivencia con la muerte? Es la voz, el paso, la cercanía del camarada lo que genera la suficiente serenidad. Permite la reconstrucción de los fragmentos de valentía esparcidos entre las balas y los cuerpos, una y otra vez. La indiferencia, por su parte, se manifiesta en el hecho de que justamente para sobrevivir, el soldado necesita o requiere entender las más crudas realidades de la vida. Solo la esencia más primigenia y vital puede ocupar su mente, dictar sus acciones. No hay espacio para la distracción alguna, y no es fácil mantenerse en esta posición de extrema vulnerabilidad mental porque esta no lo es propia, sino artificial, obligada. No hay otra salida, y la paradoja es que lo que salva en la hora de las balas se convertía en su caída en el regreso de la vida. Porque quien regresa de la guerra en realidad no ha vuelto ni volverá. Permanece atascado en un lodo que ya no es de tierra húmeda, sino de ausencia de esperanza. Lo que no logró la bala, lo conseguirá el pensamiento. Pero esto será así apenas para aquellos que sobrevivan. Los otros serán cuerpos abandonados en los campos. No hay salida. En el lenguaje de Sin novedad en el frente es sencillo, directo, y acaso sea justamente por ese modo liso y tajante de las palabras, usadas de manera indiferente, tanto para hablar de la comida como de la inminente muerte de un compañero herido, que el lector se ve compelido a no solo simpatizar con los jóvenes soldados, sino a cuestionarse a sí mismo en relación a las supuestas razones y disculpas de la guerra en general. Este lenguaje, además, se nos muestra eficiente en el manejo del tiempo transcurrido, 4 años desde la instrucción de los soldados hasta el armisticio. Ellos no solo han crecido, como es normal, de muchachos a hombres, sino que han visto la caída de uno a uno de sus amigos. En la narración del protagonista de la historia de Paul Baumer, el lector se aproxima a los eventos vividos. En ellos se encuentran ciertos matices biográficos del autor, como para el ejemplo, el haber sido enviado a un hospital militar o a la enfermera y muerte de la madre, circunstancias vividas por el propio Remarque. Es esta, en fin, una novela fundamental para comprender las realidades consecuencias de los conflictos bélicos de cualquier naturaleza. Porque los temas tratados no solamente destacan los horrores de las batallas en sí, sino la construcción de una camaradería
decisiva y esencial para la supervivencia. Con toda la importancia de estos dos asuntos, aún así agrega otro más, acaso el más terrible, que sobrevivir la guerra y retornar del frente no es garantía alguna, porque el regreso implica rehacer una vida después de un conflicto, al que ni antes ni después se les encontrará sentido alguno. Frente a este sinsentido no hay respuestas posibles. En la década de los 30, la situación político-social en Alemania es turbulenta. El Partido Nacional Socialista se fortalece a pasos agitados. La tan festejada paz Tratado de Versalles se aleja paso a paso descubriendo, en su camino, la imagen de una nueva conflagración que finalmente detonara en 1939. El patriotismo exaquebrado reaparece. Es en este sentido nacionalista reanimado que la novela Sin novedad en el frente será puesta en duda. Muchos lectores, particularmente los de mayor edad, cuestionarán la crudeza y violencia de su narrativa y defenderán la idea de que la vida de los soldados se relata de manera excesiva. Inverso 1000. Bajo el impulso del ministro de propaganda alemán, Joseph Goebbels, la obra de Remarque será publicada, quemada, y el autor persiguió por los nazis por considerarse que sus novelas eran antipatrióticas y opuestas a la visión política que sustentaba el régimen. Remarque se exilió de su país, instalándose en una villa en Suiza. Se había adquirido en 1939. El aparato propagandístico nazi le reclamó, además, haber cambiado su nombre de Remarque a Remarque, un aspecto muy poco alemán, y hasta negó que hubiera participado en la Primera Guerra Mundial en 1938. Le fue revocada su nacionalidad y en 1939 se exilió en Estados Unidos, poniendo así una mayor distancia entre él y su pasado. Al término de la guerra, en 1948, regresó a Suiza, donde permaneció el resto de su vida, y falleció el 25 de septiembre de 1970, debido a un colapso cardíaco. El valor de su obra no solo se mantiene incolume, por el contrario, creció y crece de manera constante. Este valor no radica únicamente en la capacidad literaria demostrada, sino en las ideas vertidas en sus novelas, ideas que hoy, si pensamos en la guerra de Corea o en la absoluta necesidad de la guerra de Vietnam, por nombrar apenas dos, permanecen vivas. En las guerras no hay victoriosos, solo la guerra misma.